Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar un misterio que, confieso, ha tocado nuestras fibras más sensibles y, seamos sinceros, nos ha robado el corazón más de una vez. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga profundamente, y no es para menos. Hoy vamos a hablar sobre ese momento mágico, esa conexión electrizante que surge cuando Kerem Bürsin te da la mano, y cómo ese simple, pero potentísimo, gesto puede hacer que tu corazón entero estalle. Sí, lo sé, suena un poco dramático, casi poético, pero créanme, hay una verdad tangible y una profunda resonancia emocional detrás de esa frase. Este vídeo no es solo para los devotos seguidores de Kerem Bürsin, aunque sé que son una legión entusiasta y apasionada, sino para cualquiera que haya experimentado esa descarga eléctrica, esa sensación indescriptible cuando un gesto, por modesto que sea, puede tener un impacto tan avasallador. Vamos a desglosar meticulosamente qué hace que un momento así sea tan poderoso, exploraremos la fascinante psicología detrás de la conexión física, y por supuesto, nos deleitaremos en ese carisma innegable de Kerem que parece tener la capacidad de amplificar todo a su alrededor, convirtiendo un simple roce en un evento memorable. Así que si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para que aprieten ese botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, y se unirán a esta vibrante comunidad. Prepárense porque vamos a empezar. Ahora, reconozco que el título es intrínsecamente poético y al mismo tiempo brutalmente directo, ¿verdad? Kerem Bürsin, dame la mano y mi corazón entero. Es una imagen mental que evoca una intensidad palpable. Y es que, siendo honestos, la habilidad de un actor para proyectar carisma y crear una conexión genuina a través de la pantalla es, en sí misma, un arte fascinante. Y Kerem Bürsin, para muchos de nosotros, se ha convertido en el epítome de esta maestría. Cuando observamos esas escenas donde él extiende su mano, ya sea para ofrecer ayuda, para brindar apoyo incondicional, o en el clímax de un momento romántico, hay algo en la sutileza de su ejecución, en la profundidad de su mirada, en la tensión eléctrica que emana, que nos permite a nosotros, los espectadores, sentir esa conexión como si fuera tangible. No es simplemente un actor interpretando un papel, es como si, de alguna manera, su mano se estuviera extendiendo directamente hacia nosotros. Y ese simple gesto, esa mano que se acerca con intención, puede desencadenar una cascada de emociones y sensaciones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos adentrarnos en la importancia fundamental del tacto en la conexión humana. No es una coincidencia que a menudo describamos sentir una conexión a través de un apretón de manos firme o un abrazo reconfortante. El tacto es uno de nuestros sentidos más primitivos, directos y universales. Al ser estimulado, nuestro cuerpo libera hormonas cruciales como la oxitocina, cariñosamente conocida como la hormona del amor o la hormona del abrazo. Esta sustancia química mágica fomenta la confianza, reduce significativamente los niveles de estrés y aumenta exponencialmente la sensación de vínculo y pertenencia. Cuando Kerem Bürsin, o cualquier individuo que proyecte una energía similar, te da la mano en una escena, o incluso si nos permitimos imaginar ese momento, nuestro cerebro, de manera subconsciente, responde de forma inmediata y poderosa a esa estimulación. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en juego de manera espectacular. Su carisma es una fuerza innegable, una energía magnética que pocos pueden ignorar. Posee una presencia escénica electrizante, una mirada que parece perforar la pantalla y llegar directamente a nuestra alma. Cuando está en escena, es casi imposible apartar la vista. Y esta cualidad se magnifica exponencialmente cuando se combina con un gesto de cercanía física. Imaginemos una escena donde él necesita ofrecer ayuda, donde extiende su mano a alguien que está atravesando un momento de dificultad o vulnerabilidad. No se trata solo de un acto físico de rescate, es fundamentalmente un acto de profunda conexión humana. La forma en que sus dedos se cierran alrededor de la mano de la otra persona, la firmeza o la delicadeza que transmite, la tensión contenida en ese contacto, todo ello habla un lenguaje universal. Habla de seguridad, de confianza, de empatía incondicional. Y nosotros, al otro lado de la pantalla, absorbemos esa energía con avidez. Nuestro corazón, ese órgano tan increíblemente sensible a las emociones, reacciona de forma inevitable. Puede que comience a latir un poco más rápido, que sintamos un cosquilleo interno, o incluso esa clásica sensación de mariposas en el estómago que
Acompaña a las emociones intensas. Y es por eso que, metafóricamente hablando, decimos que nuestro corazón entero se ve tocado, conmovido hasta la médula. Además, la maestría actoral de Kerem Bürsin a menudo está imbuida de una intensidad emocional que hace que estos momentos de conexión física sean aún más inolvidables y resonantes. No se trata simplemente de la acción mecánica de dar la mano, sino de lo que esa acción representa en el contexto narrativo. Si es un momento de reencuentro anhelado, de reconciliación largamente esperada, o del incipiente florecimiento de una declaración de amor, ese gesto se carga de un peso emocional inmenso. Y nosotros como espectadores nos identificamos profundamente con esos sentimientos. Nos ponemos en la piel de los personajes, o incluso proyectamos nuestras propias fantasías y anhelos en esas situaciones. ¿Quién, en lo más profundo de su ser, no ha soñado con tener a alguien que le ofrezca esa mano firme y reconfortante en un momento de debilidad o duda? O esa mano que con delicadeza y seguridad nos guía hacia algo nuevo, emocionante y lleno de promesas? Permítanme evocar algunas escenas específicas que ilustran perfectamente este punto. Pensemos en sus roles más icónicos, aquellos que han dejado una marca indeleble en nuestra memoria colectiva. En Gunes y Beklerken, donde la exuberancia de la juventud, la pasión desenfrenada y los primeros amores estaban a flor de piel, cada gesto de cercanía física entre los personajes, especialmente si Kerem era uno de los protagonistas, poseía un peso dramático y emocional colosal. La primera vez que sus manos se tocaron, la tensión palpable, la anticipación eléctrica, todo era una experiencia sensorial intensa para el espectador. En Cara para Ask, aunque su personaje se presentaba con una complejidad y, en ocasiones, una sombría reserva, los momentos de vulnerabilidad y conexión humana, a menudo mediados por el contacto físico, eran a la vez devastadores y de una belleza conmovedora. Y luego, por supuesto, la serie que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos a nivel mundial, Senkalkam. Las escenas románticas, los gestos tiernos, las manos que se entrelazan con una naturalidad casi hipnótica, se convirtieron en el latido mismo del corazón de la serie. La química entre Kerem y Andercel era tan potente, tan genuina, que cada roce, cada mano extendida, se sentía auténtico, vivido, real. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que la mano de Kerem Bürsin, en particular, sea tan especial, tan capaz de justificar un título tan audaz y evocador? Creo firmemente que va mucho más allá de la simple anatomía, de la forma física de su mano. Se trata de la manera magistral en que la utiliza, de la expresividad que logra infundir en ella. Sus manos pueden ser fuertes y protectoras, capaces de brindar un refugio seguro. Pueden ser delicadas y tiernas, transmitiendo una dulzura que desarma. O en momentos de intensa emoción, pueden mostrarse temblorosas, reflejando la vulnerabilidad del momento. Cuando él extiende su mano en la pantalla, te da la inequívoca sensación de que está invirtiendo toda su atención, toda su energía, en ese instante particular. Es como si su mirada y su tacto se comunicaran directamente con tu alma, estableciendo un puente invisible pero poderoso. Y es fundamental entender que este fenómeno no es exclusivo de Kerem Bürsin, ni mucho menos. Cualquier actor dotado de una gran capacidad para la conexión emocional y un carisma innato puede lograr este efecto cautivador. Sin embargo, Kerem Bürsin ha logrado, de manera excepcional, crear una marca personal de esta habilidad. Su atractivo físico, esa sonrisa que desarma, su particular forma de hablar y de articular cada palabra, todo se combina de manera armoniosa para crear una imagen pública que resuena profundamente con una audiencia global. Y cuando esa energía, esa presencia magnética, se canaliza en un gesto tan íntimo y significativo como el acto de dar la mano, el impacto emocional se amplifica de forma exponencial. Pensemos también en el poder de las redes sociales y las comunidades de fans. Las fanpages, los vídeos de montaje meticulosamente creados, los comentarios apasionados que inundan cada publicación. Hay una energía colectiva palpable, una sinergia emocional que se genera en torno a estas escenas. Los fans comparten sus reacciones, sus emociones más profundas. Frases como OMG esa mano, me muero de amor, qué gesto tan bonito, se repiten una y otra vez. Es una comunidad que se une en la apreciación compartida de estos momentos cinematográficos. Y esa unidad de sentir, esa experiencia colectiva, también contribuye de manera significativa a la fuerza y resonancia de la frase que da título a nuestro vídeo. No es solo una persona sintiendo algo único, es una multitud de personas que experimentan una emoción similar ante la misma imagen.
Además, es fascinante observar cómo la cultura popular y los medios de comunicación modelan nuestras expectativas y percepciones sobre las relaciones y las conexiones humanas. Las películas, las series de televisión y las novelas románticas han moldeado durante décadas nuestra visión de lo que constituye un gesto romántico o significativo. Nos han enseñado a idealizar ciertos gestos y conexiones. Y cuando vemos a un actor como Kerem Bürsin encarnando estas idealizaciones, personificando esos anhelos románticos que hemos visto en tantas historias, es natural que nuestro corazón reaccione de una manera que, si bien puede parecer exagerada, es profundamente genuina y sincera. Desde una perspectiva psicológica más profunda, también podemos hablar del concepto de proyección. A menudo, de manera inconsciente, proyectamos nuestras propias fantasías, deseos y anhelos en los personajes y en los actores que admiramos. Si aspiramos a tener una conexión fuerte, íntima y romántica en nuestras vidas, y vemos a Kerem Bürsin en una escena donde ofrece su mano de manera protectora, amorosa y con una entrega total, es completamente natural que nos sintamos atraídos por esa idea, que asociemos ese gesto con nuestros propios deseos. Es un reflejo de nuestro anhelo inherente de conexión, de ser vistos y comprendidos, de ser cuidados. Y no podemos subestimar el poder de la anticipación. A veces, incluso antes de que la mano se extienda, ya estamos sintiendo esa expectativa, esa tensión previa al clímax. Sabemos que un momento importante, un punto de inflexión, está a punto de ocurrir. Y cuando finalmente sucede, el impacto emocional es aún mayor porque ha sido precedido y amplificado por esa anticipación. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo podemos aplicar la lección de estos momentos a nuestras propias vidas, a nuestras interacciones diarias? Si bien es maravilloso admirar a nuestros actores favoritos y disfrutar de sus talentosas actuaciones, la verdadera magia, la conexión más profunda, a menudo reside en buscar y valorar esas conexiones genuinas en nuestro día a día. Un simple gesto de apoyo de un amigo sincero, un apretón de manos firme y confiado de un colega en un momento crucial, una mano que se extiende para ayudarte a levantarte cuando tropiezas. Esos son los momentos que realmente importan, los que tienen un impacto duradero y que, a su manera, también pueden hacer que nuestro corazón entre, latiendo con una emoción auténtica. Este vídeo, en esencia, es una celebración de esos momentos. Es una oda a la conexión humana en su forma más pura, y al poder extraordinario que reside en los pequeños gestos. Kerem Bürsin, con su carisma singular y su talento actoral indiscutible, se erige como un ejemplo paradigmático de cómo un actor puede evocar emociones tan profundas y resonantes en su audiencia. Y esa frase tan cargada de significado, Kerem Bürsin, dame la mano y mi corazón entero, encapsula de manera perfecta esa poderosa y electrizante reacción emocional. Para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos desentrañado cómo un gesto tan aparentemente simple como extender la mano puede desencadenar un impacto emocional profundo y significativo, especialmente cuando es realizado por una figura tan carismática y magnética como Kerem Bürsin. Hemos destacado la importancia fundamental del tacto en la construcción de la conexión humana, el papel crucial de hormonas como la oxitocina, y cómo el carisma actoral y la maestría en la interpretación pueden amplificar estas sensaciones hasta niveles extraordinarios. Hemos recordado escenas icónicas que han quedado grabadas en nuestra memoria y analizado la resonancia cultural de estos momentos. Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo la proyección psicológica y el poder de la anticipación juegan un papel clave en nuestras respuestas emocionales ante estos gestos. Muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema tan intrigante y compartir mis reflexiones con todos ustedes. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tan cautivador y entretenido como yo lo he encontrado al prepararlo. Ahora me encantaría escuchar sus propias experiencias y pensamientos. ¿Han sentido alguna vez esa conexión profunda y electrizante con un actor o un personaje a través de un gesto similar? ¿Qué escenas específicas de Kerem Bürsin les vienen a la mente cuando piensan en la poderosa frase de nuestro título? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes admiradores de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de una buena conversación sobre cine, actuación y la intrincada belleza de la conexión humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Nue.
nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.